Hola, hola chavales, chavalas, chavalitos y chavalitas, ¿qué tal estáis? Yo muy bien, gracias. Os he querido dejar ahora un breve resumen, un breve vídeo, una guía muy rápida de cómo solucionar los problemas que estáis teniendo muchos, incluido yo, con la instalación del sensor de auto level, la NET A8. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque estamos comprando un sensor, que todo el mundo está comprando prácticamente el mismo, y este sensor trabaja con voltajes de entre 6 y 36 voltios. Y en el lugar donde nosotros estamos conectando este sensor no da este voltaje, da 5 voltios, con lo cual pues a veces no detecta la placa, hay que pegar muchísimo el sensor a la placa para que detecte algo, a veces no hace nada, se vuelve loca, nos desmadran los motores. Y eso es lo que vamos a intentar evitar, ¿de acuerdo? Vamos a darle un voltaje con el que el sensor pueda trabajar. Bueno, primero os comentaré el sensor que yo he comprado. Es este, lo he comprado en Amazon, no hay que complicarse mucho la vida, ¿de acuerdo? Este es el LJC18A3 HZBX, creo que es el que prácticamente está comprando la mayoría de las personas. Aquí os dejo en detalle en la placa de la NET, donde vamos a sacar el voltaje de 12 voltios. Realmente es la entrada de alimentación de la placa Arduino, son 12 voltios. Ahí es donde vamos a tener que conectar el sensor para que dé el voltaje de 12 voltios. Este es el relé, es un relé que he comprado también en Amazon y os dejaré luego la descripción en la caja. Vamos a utilizar fundamentalmente 4 patillas, estas dos que son las que alimentan la bobina y accionan el relé, ¿vale? Y estas 2 patillas del final, de cualquiera de los dos lados, que son en contacto normalmente abierto, es decir, ese circuito es el interruptor que se cierra cuando se activa la bobina. Este sería el detalle de cómo quedaría el relé instalado en la impresora. Como veis, los 2 cables del lado izquierdo son los que alimentan la bobina y activan el relé, y los 2 de la parte derecha son los que van conectados en el zócalo donde debería instalado el sensor. En este caso era a final de carrera, que era este, pero lo hemos cortado, le hemos cortado el cable que no vale para nada y lo vamos a utilizar para conectar el relé al sitio donde os estoy señalando ahora mismo en la placa. Ese prácticamente no hay que tocarlo, memorizarlo donde queda y luego simplemente volverlo a enchufar otra vez, con lo cual no tiene ninguna complicación. Vamos ahora al esquema de conexión. ¿Veis? Muy sencillo. En la salida de 12 voltios, donde ya están conectados la alimentación desde la fuente de alimentación en la placa, en el positivo sacamos un cable, yo he puesto rojo para diferenciarlo, y lo conectamos con el cable azul del sensor y una de las patillas del relé que alimenta la bobina, ¿de acuerdo? El otro cable de alimentación 12 voltios de la placa lo vamos a poner en negro, conectamos con el negro del sensor. El cable marrón del sensor lo conectamos a la segunda patilla de la bobina del relé y ya solo nos quedan 2 cables que van a ser los cables que conectemos al conector que va a donde antiguamente iba el final de carrera, ¿vale? Son las 2 patillas del relé donde está el contacto normalmente abierto con los 2 cables del conector que va enchufado en la placa. Me da igual el orden en los cables en el relé, ¿vale? Es indistinto como pongáis en la bobina o como los pongáis en el contacto abierto. Bueno, y ya está, no necesitamos nada más, tan solo un soldador para poder realizar las soldaduras. Y ya está el trabajo realizado. La explicación de funcionamiento es muy simple. Ahora ya el sensor que trabaja con 12 voltios, porque está alimentado con 12 voltios directamente de la fuente de alimentación, cuando detecte el material de la superficie, mandará la señal a la bobina del relé, que cerrará el contacto, y es como si en la placa hubiésemos activado el final de carrera, pero diferenciando 2 circuitos distintos: los 12 voltios que utiliza el sensor para funcionar y los 5 voltios que necesitaba anteriormente el final de carrera para mandar la señal de que el sensor ha llegado a su punto. Y alguien me puede decir, bueno José, ¿por qué no conectamos directamente el sensor a la placa y ya está? Pues no, al meter 12 voltios en esa parte de la placa donde está esperando 5 voltios no funciona, con lo cual no detecta que hemos llegado a la superficie. Y poco más. Si os ha gustado, como siempre, un like y no olvidéis darle a la campanita para ver que si de vez en cuando meto otro vídeo. Lo siento por la premura, pero era un vídeo corto. Chao, 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 chao.